¿Cómo salir del infierno? Este tema del infierno, algunos lo llaman Jahannam, otros lo llaman Geinom, Gehenna. Estamos haciendo referencia a un mismo término que pues en las diferentes religiones monoteístas, principalmente en mi especialidad, pues se conoce por diferentes términos, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. En griego se conoce también como Hades, se habla también del Sheol o Seol, el inframundo, como le quieran llamar. Son diferentes términos que han pasado desde las... son términos antiguos que han pasado para explicar la misma cosa en términos modernos. La pregunta fundamental aquí es algo que terroriza a las personas y que las tres grandes religiones principales del monoteísmo conocido pues han hecho referencia a ello. ¿Cómo salir de ese lugar al que, según se afirma, muchos son enviados como castigo? Para algunos es un castigo que varía, y para esto quiero hacer un análisis antropológico de la creencia de las tres grandes religiones, el judaísmo, cristianismo e islam, en cuanto a la concepción de este infierno y de lo que afirman ellos de cómo salir del infierno o del Jahannam o el Geinom. En cuanto a esto, hay que decir que la concepción que tiene en términos generales, porque puede haber sus variaciones, pero en términos generales digamos que la concepción que hay en el judaísmo y en el cristianismo es un poco similar, con algunas variaciones. Por ejemplo, se opina que cuando una persona que ha hecho el mal fallece, esa alma asciende a los cielos, hay un proceso de juicio frente a una corte celestial, etc. Y se determina entonces el resultado de esta persona, que puede ser enviada entonces a lo que se llama el infierno o el Geinom o Gehenna, que es un lugar donde para algunos dicen que no es real, otros dicen que sí, pero en la mayoría la opinión moderna, digamos, del mundo de la ortodoxia, en el mundo judío dice que es un lugar como de ilusión, ¿no? Como algo de quizás de tortura, de sufrimiento, pero de refinación más bien, de purificación del alma más bien, para que continúe su ascenso hacia el lugar, bueno, hasta si le queremos ir a los cielos, o el lugar de reposo donde las almas van a esperar el momento de la resurrección, o para que esa persona se purifique y se acabe de desprender completamente de toda conexión con el mundo de la materia. Esa es una de estas variantes que tiene aquí pues en el mundo judío, y por ello es que se dice que el alma de la persona que ha fallecido, normalmente en general, como no todo el mundo es un gran justo o una persona que ha vivido una vida de mucha devoción o piadosa, donde esas personas tal vez no vayan a este sitio, pero en sentido general se opina que toda alma pues está en este lugar no más de para algunos 9 meses, para algunos 11 meses, depende, puede ser incluso menos. Y de esto ya han hablado, son temas secretos que se hablan, pues, pero en sentido general, por eso es que en el mundo judío se hace una serie de rezos especiales, no más de un año, porque es el tiempo que se opina que esa alma pues está en un proceso como de purificación después de la muerte para seguir ascendiendo. Y se cree entonces, ¿cómo salir de allí? Se cree que las oraciones que hacen los familiares en la sinagoga son capaces de ayudar a esa alma, si está allí, a acabar de salir completamente y continuar su elevación. Esa es una de las maneras de que se dice que, como de ayudar a ese familiar, a ese difunto, a que esa alma continúe elevándose. Y que recordemos que la concepción de infierno o de Gehenna no es lo mismo en el mundo judío que el cristiano. Para muchos en el mundo cristiano, algunos que no creen esto, pero normalmente en el mundo cristiano se asocia al infierno como un lugar de tormento eterno. Esa no es la concepción del mundo judío. Eso no es un lugar eterno, sino un lugar transitorio del ascenso del alma a los mundos espirituales, como purificación o refinamiento, para luego continuar su ascenso a los cielos. Que también en la creencia de los místicos se opina de que esa alma puede ser enviada a ese lugar de purificación o puede ser enviada de vuelta en reencarnación. Son diferentes temas, estoy mencionando de manera breve para explicar la concepción de cómo salir del infierno o de este lugar de purificación según las diferentes o grandes religiones que estoy analizando aquí. En la concepción del mundo cristiano, pues ya les decía que es de ese lugar no se sale. Entonces aquí, bueno, los cristianos, lo siento, la misma teología de ellos, yo creo que está ahí bueno, está complicada la cosa entonces, porque si es tormento eterno, no hay manera de salir. Entonces, bueno, condenación total, tremendo esto, ¿no?
con razón, tanto pánico que hay en el mundo cristiano por el infierno, ¿no? Para algunos se han librado de esto y dicen, bueno, no existe, me salvé de eso, ¿no? Los que no creen esto, pues se libran de este tipo de tortura mental. Hay un proceso intermedio que se llama el purgatorio o el limbo, donde esa alma que no está ni en el cielo ni en el infierno, está como en intermedio ahí, finalmente se decide si va al cielo o si va al infierno, en la concepción del mundo católico en general, normalmente. Y bueno, ya les decía, se opina de que esa alma entra ahí y que no sale.